Saludos a todos. En este vídeo haremos dos cosas: ver los resultados finales del torneo de transformaciones que llevamos semanas haciendo en la pestaña comunidad, y luego mostraré mi propio top 16 de transformaciones favoritas. En este torneo entraron 64 transformaciones. Cómo pasamos de ese número a 16 y dónde cae cada una, lo puedes ver en el anterior vídeo en el que hablamos de este tema, y que tienes el link en la descripción y en la tarjeta. Estas 16, seleccionadas por un sorteo que grabamos frente a la cámara, fueron emparejadas como se puede ver en esta tabla de torneo. Y desde ese punto será, punto en el que comienza el torneo final, que comenzamos. El primer duelo fue entre la señal del Ultra Instinto y el Super Saiyajin 2. El gusto de la gente por el Ultra Instinto quedó patente, unido a que el Super Saiyajin 2, aunque tiene bastantes defensores gracias a Gohan, fue bastante repudiada por muchos por tener muy pocos cambios físicos. El primer combate entonces lo ganó la señal. Luego se enfrentaron Super Saiyajin 3 contra el modo Hakaishin de Toppo. Aunque el Hakaishin fue una transformación bastante querida a lo largo de la competición, la paliza que le pegó el Super Saiyajin 3 fue monumental. Así que victoria para la forma más alta de la obra de Toriyama. El tercer combate fue el Ultra Instinto dominado contra la quinta forma de Cooler. Ese 86% no deja lugar a la duda, sí o sí tenían que ganar el Ultra Instinto, pese a que muchos quisieron defender a Cooler. Pero el Ultra Instinto era sencillamente demasiado, y con razón. El cuarto combate lo disputaron la forma final de Jiren contra la forma final de Hard. Algunos consideraban que Jiren no debería ni entrar en este torneo por no ser considerado una transformación. Yo sí lo considero como tal, pero entiendo que este en concreto sí es debatible. Pero a ver, el cambio de poder por rotura de límites, el aura, la musculatura, hacen que, aunque sea justito, pueda entrar en la categoría de transformación. Me refiero solo a la versión del anime. Sería como un Blue Evolution, pero para el estado base de Jiren, no sé si me explico. Sin embargo, eso no le impidió ganar de paliza la forma final de Hearts, supongo que porque Dragon Ball Heroes no es tan bien recibido a fin de cuentas. El quinto combate fue entre el Super Saiyajin God y Super Janemba. Decir que el God puso sobre la mesa muchísima disparidad de opiniones con respecto a esta transformación, y me sorprende que tenga tantísimo contraste. Sin embargo, el GOT acabó ganando y por bastante, demostrando que la mayoría se decantaba por tenerla en muy buena consideración. El sexto combate lucharon las dos leyendas, el Super Saiyajin versus el Super Saiyajin legendario. Algunos dijeron que podía ser incluso una final anticipada, pero realmente el legendario no pudo estar tan a la altura como muchos querían, pues para muchos la auténtica leyenda es el Super Saiyajin 1, y así lo demostró en este enfrentamiento con una contundente victoria. En el séptimo combate, el Super Saiyajin Blue Evolution tuvo que enfrentarse a uno de los favoritos para ganar el torneo, el Super Saiyajin 4, y aunque no dio para nada una mala pelea, no pudo vencer al máximo representante de GT, tal y como la mayoría esperábamos. Sin embargo, en el octavo combate, el Blue ordinario sí pudo vencer cómodamente a esta versión nueva de héroes del Super Saiyajin 4, sería el Ultra Full Power Saiyajin 4 Genkai Toppa. De nuevo parece que Dragon Ball Heroes no es del todo bienvenido por aquí. Por lo menos pudo poner a dos de sus formas en el torneo final, pero nada más. Con esto ya solo quedaban 8 en la competición, y no se podía negar que con todo lo que habían pasado para llegar hasta aquí, las 8 merecían llegar a este punto. En el primer combate de la segunda ronda hubo una feroz batalla entre la señal y el Super Saiyajin 3, que generó una gran guerra en los comentarios. Tanto es así que empezó a salir mucha gente a decir que el Ultra Instinto no es una transformación. Luego hicimos una encuesta donde el 70% cree que sí, y 9% más, por lo tanto 79 en total, si añadimos los que solo consideran al blanco como transformación. Así que eso, unido a lo que ha pasado recientemente con el tema de Moro, nos indica que en efecto sí que lo es. Por lo menos para los mortales, ¿no? Cambio de poder, cambio de habilidades, el aura, los ojos, el pelo. Goku la activa o desactiva como cualquiera de sus transformaciones, demasiadas cosas. Como sea, el Ultra Instinto Señal ganó finalmente al Super Saiyajin 3 tras un buen combate entre las dos. El segundo combate fue el Ultra Instinto dominado contra la forma final de Jiren, tal y como luchan en el anime. Sin embargo, fue la victoria más aplastante de toda la segunda ronda, si no me equivoco de todo el torneo de hecho, con victoria para el Ultra Instinto. El tercer combate, de nuevo el Super Saiyajin se enfrentó a la otra leyenda del Super Saiyajin, en este caso el God. Una vez más, el Super Saiyajin demostró que es la leyenda que los fans quieren, y se impuso con una diferencia muy significativa contra el God, cuya derrota supuso un alivio temporal de más de uno. El cuarto combate fue Super contra GT, Blue contra Super Saiyajin 4. Por lo menos fue mejor combate que la representación que hizo Dragon Ball Heroes en la versión planetaria de este combate. Si bien la mayoría, sin embargo, sabía que en este caso ganaría el Super Saiyajin 4, la diferencia no fue tan alta, y el Blue, pese a que perdió, hizo un muy buen papel, siendo la batalla más ajustada de esta ronda. Antes de entrar en semifinales, hicimos un combate extra con los 4 que han perdido en cuartos de final. Con esto definiríamos la quinta mejor transformación. Lucharon el Super Saiyajin 3, el calor del guerrero definitivo, el Super Saiyajin God y el Super Saiyajin Blue. Jiren perdió esta votación, luego el God, luego el Blue, y el ganador con total claridad fue el Super Saiyajin 3, que se ganó el quinto puesto en esta dinámica. Por fin semifinales. El primer combate sería entre los dos Ultra Instintos. La mayoría lo tuvo claro, y si había que elegir uno u otro, ganaba el dominado. Es cierto que la primera aparición de la señal puede hacer dudar, pero tal vez lo visto actualmente en el manga ha hecho subir bastantes puntos al Ultra Instinto de verdad. El otro gran combate fue entre el Super Saiyajin y el Super Saiyajin 4.
Z vs GT, o manga de Toriyama vs GT, como prefieras. Y dos de los que más veces se ha repetido que tenían que ganar. Durante bastante rato fue una votación muy igualada, pero el Super Saiyajin original poco a poco se impuso hasta tener una clara victoria, dejando fuera al que muchos consideraban el seguro ganador del torneo. Antes de la final hubo un combate para ver quiénes eran los puestos 3 y 4. Ultra Instinto Señal vs Super Saiyajin 4, una de las peleas más duras y reñidas de todo el torneo. Por momentos se pusieron 55-45 en los porcentajes, o sea que estuvo muy empatado. Pero la victoria terminó siendo para la señal, quedando en tercer puesto y dejando al Super Saiyajin 4 precisamente en el puesto 4. Y por fin, la gran final. Se enfrentaban el Migate no Gokui contra el Super Saiyajin. Hubo muchísima arena en los comentarios, pero este duelo es un gran representante de cómo en esta dinámica cada uno elegirá el criterio que prefiera para juzgar, y el mejor ejemplo de ello es lo que se dice del Super Saiyajin. Unos apelan a lo legendaria que fue su primera aparición, por ejemplo, o a lo representativa que era para la serie, y si contamos eso, obviamente que el Super Saiyajin gana por goleada. Pero otros en cambio la repudian porque ahora todo el mundo la consigue, sea concentrando aquí en la espalda o siendo unos niños con padres guays. Ahí podemos ver dos formas legítimas de ponerla como lo más de lo más o de ponerla bastante más abajo, y ambas son formas válidas de verlo. Dicho esto, tal vez por lo bien que se ha implementado el concepto del Ultra Instinto en Super, tal vez por haber llevado a Goku a que Bills por fin deje de ser intocable y que este reconozca que es perfecto, tal vez por lo que le hizo a Moro, tal vez por la música con la que está relacionada, tal vez por su concepto novedoso y no puramente power scaling, quién sabe, hay muchas formas de defenderla, muchísimas, pero finalmente el Ultra Instinto ha podido incluso con la transformación más representativa de la obra de Toriyama, y se alza como la ganadora de esta competición, siendo considerada por la mayoría como la mejor transformación de todo Dragon Ball. Muchísimas gracias a los más de 1000 que han votado ronda a ronda, creo que hemos llegado incluso a más de 1300 en algunas de las rondas, y en especial muchas gracias a los que han estado en todas las rondas y sobre todo si han respetado a los demás, ya que como digo siempre, en esta dinámica no tiene tanto lugar la objetividad como si lo tendrían por ejemplo otras, como por ejemplo mejores personajes o mejores sagas, donde ahí puedes combinar gusto personal con un poco de objetividad. Aquí es pura subjetividad en vena, porque como digo siempre, había muchísimas formas de utilizar criterios. Cada uno tendría su experiencia personal, su gusto, su color favorito, su recuerdo, cuál le impuso más, sus valores, etc. Por lo tanto, espero que la mayoría acepte los resultados con respeto, simplemente agregando cuál hubiese sido su resultado predilecto, pero sin despreciar los votos y gustos del resto. Y bueno, dejando todo esto de lado, tal y como dije en el anterior vídeo sobre este tema, y como he dicho al principio de este, haré mi propio top transformaciones, las que me hubiese gustado que entrasen al torneo final. Todo puramente personal y subjetivo, basado en mi experiencia personal, etc. Y que no tiene por qué encajar con el gusto de nadie, simplemente es el mío y ya. Puesto 16, Calor del Guerrero Definitivo. Me gusta como rotura de límites, me gusta por su epicidad, me gusta cómo se ve visualmente gracias a la forma en que Toei lo consiguió en la batalla contra el Ultra Instinto, me gusta su aura, en definitiva, aunque algunos no la consideren digna del torneo, a mí sí me pareció más que digna para entrar. Puesto 15, Super Saiyajin Rose, una de las que no entró en el torneo por desgracia. Entiendo lo que dicen algunos, que simplemente es un recolor del Blue, pero a mí, por ejemplo, me gusta más que el Blue ordinario, por tener ese aire a Blue con divinidad. Puesto 14, Super Janemba. Si pasamos del aspecto del Janemba gigante amarillo a lo que se convierte al transformarse, desde luego es una transformación que hace mucho bien a su portador. El aspecto visual de Janemba es de mis favoritos de Dragon Ball. Pasa que es difícil considerar esta transformación porque no sabemos cómo sería si aplicase a otro personaje que no fuera Janemba. Todos tendrían un aspecto similar, no lo sé, pero a Janemba le queda genial. Puesto 13, Super Saiyajin God. En algunas cosas el diseño del God puede parecer algo flojo, pero su aura es de las mejores y además supuso el retorno de Dragon Ball, así como una serie de conceptos nuevos. Incluso ahora, cada vez que vuelve a aparecer, o cuando lo vemos en Vegeta por ejemplo, impacta más que cuando aparece el Super Saiyajin Blue. Así que está claro que de alguna forma, pese a todo, tiene algo especial esta transformación. Puesto 12, Super Saiyajin 2. Por desgracia es una transformación que desmerece mucho cuando está en manos de personajes como Vegeta, pero esos rayos característicos es algo que me encanta y más aún si contamos que está asignada a su primera aparición, que personalmente es de mis escenas favoritas de toda la franquicia, especialmente con esa música. Si contase la escena iría mucho más arriba, pero hay que contar muchos más factores y por lo tanto tampoco nos emocionen. Puesto 11, Super Saiyajin Blue perfecto. Al Blue ordinario no lo he puesto en la lista, pero porque he puesto dos versiones del Blue en su lugar, y no quería poner tres. No me gusta que el Blue, el ordinario, tenga las restricciones de la energía, que en el manga son muy bestias y en el anime existen, aunque sea menos. Y más bien parece ser que el Blue sea una transformación para ir ajustándola, para ir evolucionándola. Así que me quedo con algunas de sus mejoras y no con la ordinaria. El perfecto sería una de ellas, pues me gustó bastante el concepto y dignificó mucho al Blue.
Sin embargo, mi favorita para el Blue, la que representará realmente al azul en esta lista, está más adelante. Puesto 10, modo Hakaishin. Por lo menos para Toppo, al único que hemos visto transformarse para acceder a ese modo, el cambio y la presencia fueron absolutamente espectaculares. Pasamos de no tomarnos demasiado en serio a Toppo a verlo completamente con otros ojos. Llegó incluso a afectar a todo el escenario, el cielo y demás. Habría que ver qué cambios generan otros personajes, si es que Toei volviese a inventarse algo así, para ver cuánto cambia realmente esta transformación, pero con Toppo merece un puesto muy alto. Puesto 9, Super Saiyajin legendario. Tanto en los Broly como en Kale, ambos en Berserker, supo ser algo bastante especial, legendario y muy recordable, aunque me sé de alguno que lo odia completamente. Me gusta el color y me gusta mucho el concepto de crecimiento descontrolado del ki sin límites. Luego está la versión controlada, sacrificando poder por control y demás. Creo que eso da bastante juego y que podría hacer muy interesante el entrenamiento de Broly en un futuro. Puesto 8, Ultra Full Power Saiyajin 4 Genkai Toppa. Si bien no es tan representativa por simplemente ser un capricho de Dragon Ball Heroes, la verdad es que me gustó muchísimo la idea de mezclar el Super Saiyajin 4 con un concepto similar al del God. Y el diseño resultante me encantó. No está más arriba por falta de significado, pero tiene todos mis respetos. Puesto 7, Golden. La que me dio más pena que no llegase al torneo final. Yo pensaba que el Golden tendría más apoyo, la verdad. El color le queda genial tanto a Freezer como a Cooler, y su escena de transformación habitual, en el torneo del poder, por ejemplo, que Toei la repetía bastante, es una pasada. También su aura dorada. Vale que está un poco sacada de la manga, pero a mí me encanta y trajo de vuelta por todo lo alto al villano más representativo de todo Dragon Ball. Puesto 6, Super Saiyajin Blue Evolution. Ahora sí, mi forma favorita de Super Saiyajin Blue. La que se parece en el manga, el que llaman el ascendido, está muy bien también, es de hecho lo que el Blue debería ser, pero en el anime, en Dragon Ball Heroes, sencillamente se ve genial. La evolución a la que ni Goku llegó. La tonalidad del color y del aura es que me gustan muchísimo más que las del Blue ordinario, así que si solo me tengo que quedar con uno de los azules, sin duda sería este. Puesto 5, Super Saiyajin. En mi caso me sitúo en un punto más o menos intermedio entre los que dicen que es lo más legendario de todo y los que dicen que está ya sobreexplotado y que por lo tanto ha perdido significado. Y es que las dos cosas son verdad, porque tengo que elegir entre una y otra. Como resultado tenemos que no me he olvidado de todo lo que fue, no solo en Namek, sino en ver cómo otros personajes la iban consiguiendo, o que Dragon Ball Heroes y aquella OVA de Bardock jugasen con el fanatismo que nos provocaba el simple hecho de ver a Bardock en Super Saiyajin, además de ser la primera en mostrar ese color amarillo que representa el poder en Dragon Ball. Pero desde la saga de Majin Buu que empezó a haber mucha más oferta y que ya no era tan legendaria, especialmente cuando Goten y Trunks ya la usaban en broma. Así que aunque no me olvido de lo que es, no la voy a poner más arriba. Yo creo que el puesto 5 está realmente bien y de verdad que la aprecio muchísimo, pero aquí se va a quedar. Puesto 4, Ultra Instinto Señal. Sencillamente el Ultra Instinto es mi concepto favorito en cuanto a transformaciones. Por fin dejan atrás el ahora es más fuerte y ya, y empiezan a mostrar algo más interesante, toda una disciplina. Encima la forma en que fue presentada en el anime fue de 10. Visualmente también me encanta, y podría haber ido al puesto 1 o 2 si no fuera porque el manga se empeña en mostrar a la señal como algo bastante inútil y que el dominado es el que se está ganando todos los laureles en ese aspecto. Sin embargo, por su primera aparición en el anime, un poco también por su diseño y porque no deja de tener la mayoría de cosas que me gustan del Ultra Instinto, la pondré así de alta. Puesto 3, Super Saiyajin 3. Con esta me encuentro en un problema. Por un lado entiendo perfectamente a los que dicen que no aportaba gran cosa, que no tuvo una primera entrada demasiado espectacular, que no es del todo eficiente, etc. Puedo entender eso y que por lo tanto el 1 o incluso el 2 puedan merecer más reconocimiento, pero durante toda mi vida fue prácticamente mi favorita, la que siempre me obsesionó. Tal vez por el simple hecho de ser la más fuerte en aquel entonces, sin contar GT, tal vez porque el pelo largo para mí sí fue un punto muy a favor en diseño, quién sabe. Y ya cuando vi las películas de Janemba y de Hildegard, ahí terminó de confirmarse. Es puramente subjetivo, pero sencillamente siempre será de mis favoritas. Puesto 2, Super Saiyajin 4. Sin embargo, quien le hacía competencia al 3 durante toda mi infancia fue el 4. La mal denominada Pantera Rosa. La pongo por encima del 3 porque intentando pensar los motivos de forma más fría, y no solo el diseño o las sensaciones, tenemos un mejor significado y concepto, mayor utilidad en su serie, y en definitiva, un sentido muy bueno para representar la forma final de la raza Saiyajin. Ha sobrevivido mejor al paso del tiempo en mi mente, y creo que en la de la mayoría, y por qué no decirlo, a Goku Xeno de Dragon Ball Heroes le queda incluso mejor que al de GT. Me hubiese parecido una más que digna ganadora para el torneo. Puesto 1, Ultra Instinto Dominado. Pero los resultados finales del torneo, por suerte, encajan con mi gusto personal. Y no me extraña lo más mínimo, porque es que hay demasiados motivos para defender la victoria del Ultra Instinto. Sé que muchos no están de acuerdo, y respeto que eso sea así, excepto a los que llaman a los votantes del Ultra Instinto niños rata de Super, siendo de hecho ellos los niños rata al decir ese tipo de cosas, pero no teniendo la edad de ser niños ratas, lo cual es el doble de triste. Pero como he dicho antes, es demasiadas cosas, demasiados motivos. La forma de luchar, de lo mejor de todo Dragon Ball. El diseño me encanta también, el concepto y todo lo que hay detrás.
la perfección alcanzada, marcando un antes y un después solo comparado a lo que fue el Super Saiyajin en su momento, y muy superior al marcado por el God o el Blue. Hizo admitir a Bills que era un dios perfecto, así que poco más hay que añadir. El Ultra Instinto es esa tormenta que después de explotar todo queda en calma, como si nunca hubiese ocurrido. Si al principio hemos dicho que cada uno tendría sus motivos para juzgar una transformación y que todos eran válidos, la gran ventaja del Ultra Instinto es sencillamente que mires donde mires, siempre habrá motivos para valorarla muy alto, desde muchos ángulos, y seguramente por eso y por todo lo que he dicho es que ha llegado a la cima del torneo y también a la cima de esta lista personal y subjetiva. En unos días o semanas, ya se verá, iniciaremos una nueva dinámica. Pronto abriré votación para decidir cuál será la temática, aunque se aceptan sugerencias desde ya. Por ahora termino el vídeo aquí, que bastante largo ha quedado ya. Espero que a la mayoría os haya gustado esta dinámica, porque a mí en lo personal me ha gustado bastante, me lo he pasado bien, y por momentos ha sido bastante emocionante también. Al margen de si te han gustado los resultados o no, que eso siempre habrá de todo. Así que si te ha gustado, o bien la dinámica, o bien los resultados, o bien nada de eso, pero sí este vídeo, deja un pulgar arriba y de paso deja en los comentarios tu propio top personal, a ver si los tops en los comentarios encajan con los resultados vistos en las encuestas. Si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte mi contenido y las futuras dinámicas que vendrán. Aquí te dejo el anterior vídeo de cómo fue la dinámica y aquí un vídeo hablando sobre temas que tienen que ver con la transformación ganadora en la actualidad del manga. Sin más, hasta la próxima.